Pues es la parte económica para simbolizar que iban a expandirse su mercado a todo el mundo, no solamente a, por ejemplo, a todo el continente, sino que iba a ser algo mundial y que iba a simbolizar que iban a dominar económicamente. Ah, ok. Bien, efectivamente. Entonces tiene que ver con una estrategia en diferentes ámbitos económico, político y social por parte de Estados Unidos que implica expandirse en todo el mundo. Ok, bien, a ver, hago pausa y ahorita voy al chat. Abrí ya la pizarra, ya todo el mundo la puede ver. Entonces, por favor, Nayeli, vaya escribiendo su idea, por favor, primero en un espacio y luego Jonathan. Aplausos para Jonathan también. Ok, ahí están los aplausos. Y en lo que van escribiendo Nayeli e Isaac, para que no se encimen ahí en los pizarras, ya está compartida para que puedan escribir. Vamos viendo a Ricardo, ¿vale? Ahí está, ya vi que ya se colocaron dos personas, ahí están. Ok, para irlo armando. Ok, Ricardo, Alexis dice que es. Alexis está en el chat. Todos al chat, a ver si es cierto. Esta es una manera de repasar. El proceso de universalización de la economía, ok, ese es un aspecto. Desterritorialización, conforme a lo cual las distancias físicas y las fronteras han perdido buena parte del significado que habían tenido en los últimos años. Ok, esto que está diciendo Ricardo está muy bien. Vamos a ir retomando esto que va comentando. Sí es cierto que es una estrategia por parte de Estados Unidos, se expande en todo el territorio. Acuérdate que en el siglo XX el mundo, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en bloque capitalista y en bloque socialista, ¿vale? Acuérdate que en el siglo XIX el país líder era Inglaterra, era la primera potencia. Ahora para el siglo XX, después de todos esos acontecimientos que se fueron viviendo casi medio siglo, 50 años del siglo XX, entonces el mundo se llega a dividir. El mundo siempre se ha dividido y de hecho las guerras mundiales han sido para dividir el planeta, para dividir el mundo. ¿Quién va a dominar qué regiones de todo nuestro globo terráqueo? Pero ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido así en esos dos bloques. ¿Quién era el país líder del capitalismo? ¿Alguien se acuerda en el siglo XX? Historia general, historia universal. Dígame alguien así, usa el micrófono. ¿Quién era el país líder del capitalismo siglo XX? Estados Unidos. Ok, excelente. Y entonces, ¿quién era el país líder que representaba el socialismo? Rusia o la Unión Soviética más específico. Así es, la desaparecida URSS, efectivamente. Pues el mundo se dividió así. Y entonces también sucede que empezó un fenómeno en el siglo XX que fue la Guerra Fría. ¿Alguien sabe qué es eso de Guerra Fría? A ver, chécale en San Google. Fueron bloqueos económicos. Una guerra económica y tecnológica. Ok, esa es una parte, tiene que ver con una especie de guerra. Parte de las cosas sí era bloqueos, pero que era lo fundamental. Tan es así que gastan demasiado dinero, tanto Estados Unidos como la URSS, por eso la URSS se desintegra, porque no pudo con todos los gastos que implicaba la Guerra Fría. A ver, ¿qué es Guerra Fría? Acuérdate que era, hasta en el cine había todas estas películas de espionaje, y todo esto de los submarinos, todo esto de los misiles, todo esto de la carrera armamentista. Eso era la Guerra Fría. Como tal, siempre en esta psicosis o en esta intimidación o en esta psicología del terror de invadir, de lanzar misiles.
Eso era la Guerra Fría y todo el presupuesto, todos los ingresos de la nación se gastaba en ese sentido, en la industria armamentista, en esta cuestión de incluso de ver quién fabricaba mejores armas nucleares. Truena la URSS, se cae el bloque socialista, donde queda así, la humanidad entra en una nueva era. Creo que tú ibas naciendo, no, todavía no, te faltaban poquitos años ahí, todavía no existías, no nacías, creo yo, tú me dirás. Viene la caída del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín en el 89, ahí se dice que terminó una nueva era en la humanidad y comenzó el siglo XXI. Entonces se calcula que el siglo XXI comienza en la década de los 90. En términos cronológicos, pues sí, todavía le faltaba 10 años para terminar el siglo XX, pero en términos de acontecimientos económicos, políticos, como decir, empieza una nueva fase, empieza desde la década de los 90. No va al siglo XXI, las características del siglo XXI no van, no coincide con el orden cronológico del siglo, del cambio de siglo. Aquí, a ti te tocó nacer cuando, en los 90, ¿no? O a principios del siglo XX. Ya te tocó en el 2000, ¿no? Dime sí o no. ¿Eres del 2000 ya? Sí, bueno, yo de 2002. 2002, ok. Exacto. Entonces, a ti te toca, tú eres del millennial, ¿no? Se habla del nuevo milenio. Pero lo que te quiero decir es que finalmente el mundo siempre se ha dividido, siempre ha habido quién va a dominar qué países, qué regiones, qué partes del mundo. Y entonces vamos a hablar ahora de una globalización. Si se cae la URSS, pues ya no hay un país líder que represente al bloque socialista. Por eso esta parte que aquí está en color azul y que Isaac nos compartió, una estrategia por parte de Estados Unidos, sobre todo que tiene que ver con la parte de lo económico. Acá también Ayeli nos puso varias dimensiones. Hablar de globalización es hablar de muchas dimensiones, ubicarnos en qué contexto, en qué dimensión, política, económica, social, incluso hasta tecnológica, financiera, algunos le llamarían también. Pero te quería dar este antecedente. En sí, globalización no es un término nuevo, ya viene de tiempos atrás. ¿Alguien sabe cómo de qué tiempos? Ricardo, vaya escribiendo su información, por favor, en la pizarra. ¿Está bien? Ahorita vamos a ir explicando ese punto. O alguien que nos quiera ayudar lo que Ricardo nos compartió en el chat, nada más indíquenos para que no se vaya a borrar la información. Ok, ahí va, dice Ricardo que lo va a colocar. ¿Alguien ya tiene respuesta a la pregunta? Ahí está, ya no lo copió Ricardo. Ok, globalización, muchachos, no es un término nuevo, ya viene de tiempo atrás, pero estamos hablando de una nueva globalización con características diferentes. Ya no es una conquista como antes, una conquista de territorios, ahora es una conquista en otro sentido. Y justamente esta nueva globalización se caracteriza por lo que Alexis nos acaba de indicar en el pizarrón, 1990. Dice su compañero, está en el chat, déjeme ver su nombre porque no le pude mirar. Deme un segundo. Ahorita voy a los chats. José dice que 1990. No empezó ahí, pero bueno. ¿Alguien tiene otro dato? Hola, hola. ¿No? Creo que del siglo XV, ¿no?
En el siglo XV, ¿cómo saca ese dato? A ver, denos más información. ¿Qué sabe? Lo que usted sepa. Porque, bueno, en la lectura dice que fue un efecto del proceso de mundialización o planificación, que los inicios fue en el siglo XV. Ok, dicen que entonces fue en el siglo XV. Efectivamente, de repente no hay un consenso del todo, perdón, para decir cuándo comienza esto de la globalización y por qué estamos hablando ahorita de la globalización, ¿no? Bien, me voy a, ay, ¿cómo le haremos? Quiero compartirles un material, pero me preocupa que no se nos borre la pizarra. A ver, lo voy a abrir así. Alguien tómele ahí mientras una capturita por si se nos va. Recuperarlo. Tómela y ahí téngala. Ok, voy a compartir otro material. Ahí mismo. Dame oportunidad que se esté abriendo, que se abra. Ok, vamos a ver entonces esta parte primero antes de ir avanzando el origen pues de esto de la globalización, como de qué va. Ok, ¿puedes ver pantalla ahí? Sí. ¿Sí? Ok, me dice si se escucha, yo activé los sonidos, los configuré, pero me indica. ¿Vale? Atención entonces, va. ¿Sí se oye? Sí. Ah. Este libro, La historia mínima de la temprana globalización, como el título dice, intenta o quiere dar historia a la globalización. Pues hoy en día muchas veces creemos que la globalización es algo muy típico de la época actual, sin demasiados antecedentes en la historia, y el libro precisamente intenta mostrar que eso no es el caso y la globalización actual tiene sus raíces en los siglos pasados. Y estoy utilizando el concepto de la globalización temprana para los siglos XVI al XVIII, pues porque creo que aunque hay contactos alrededor del globo, a veces en épocas anteriores también. Por ejemplo, hay gente que dice la globalización empieza con el poblamiento del globo por el Homo sapiens, pero creo esos contactos anteriores por lo general son muy raros, no son constantes y muchas veces se desarrollan sin la conciencia de los actores históricos sobre su naturaleza real. En el siglo XVI eso empezó a cambiar, sobre todo a partir de las navegaciones de las potencias ibéricas. Hay que decir, cuando empieza el siglo XVI, las grandes regiones de Eurasia, es decir, Europa, China, la India, el mundo musulmán, incluyendo partes de las costas del norte y del oriente de África, ya estaban conectados de forma duradera, pero en el siglo XVI con esas regiones se conecta también América. Hay historiadores que dicen globalización viene de la palabra globo, que es un término espacial. Entonces, esta conexión entre los diferentes espacios del globo que se hace en el siglo XVI es el origen de algo que podemos ya llamar globalización. Repito, yo lo llamo globalización temprana, siempre con este adjetivo, porque sí hay que reconocer la globalización actual se distingue de esta fase de la globalización de varias formas. Pero lo esencial me parece que en la globalización temprana, como ya he dicho, las partes del globo se conectan de forma duradera y sobre todo también los actores que establecen esta conexión están muy conscientes del proceso. Es decir, en la cosmografía europea ya se empiezan al mismo tiempo y en parte a partir de estas experiencias se empiezan a diseñar los primeros globos que representan el mundo más o menos en su forma real.
y los navegantes estaban sabiendo a dónde iban. No iban al azar, aunque a veces iban al azar, pero inscribían eso ya en un concepto del globo real. Y a partir de allí se establecen los contactos entre diferentes zonas del globo en varios niveles. Uno sería, como ya he dicho, la cosmografía, otro a nivel de la economía, sobre todo del comercio, que empieza a funcionar entre América, Asia y Europa, incluyendo África. Otro sería la expansión imperial. Todas esas partes del globo se cubren por imperios, entre el imperio chino, el imperio de los mogoles en la India, el imperio de los otomanos en Medio Oriente, el imperio de los españoles entre Europa y América. Otro nivel sería la religión, sobre todo la religión cristiana en esa época manda a misioneros a todas partes del mundo, otra vez entre América y China, y intenta establecer algo como una unidad religiosa en este globo recién descubierto. Bueno, obviamente hay historiadores que critican esa concepción y dicen que no se puede hablar de globalización en esas épocas tempranas, sobre todo porque dicen los contactos sí existían, pero eran muy escasos y superficial y no dejaron mayor impronta en la población. O decirlo en otras palabras, que no afectaban la vida cotidiana de la gente. Pero yo contradiría eso, sobre todo mirando desde América. Hay que decir que, de todas formas, en este libro yo intenté ver la historia de la temprana globalización, aunque abarca las diferentes partes del globo, con un enfoque particular desde América Latina. Porque creo en América Latina, en realidad, la impronta de esos contactos que se han establecido era muy fuerte. Hasta diría que América Latina nunca fue tan transformada como en el siglo XVI, tampoco en el siglo XX, por las consecuencias de la conquista española, que en fin es una parte de esta fase histórica que yo llamo globalización temprana. Pero también en otras partes las consecuencias de lo que pasó allí fueron muy fuertes. Por ejemplo, de América Latina salieron cantidades de metales preciosos enormes, como el mundo antiguo no los había conocido. Y con esos metales, que en esa época servían de dinero o de moneda internacional, porque se aceptaban en todos lados, se entabló un crecimiento del comercio transoceánico muy fuerte. La mayoría de esa plata iba al oriente finalmente, pero los europeos, las potencias europeas eran los intermediarios en esos flujos de metales. Además, servían para revolucionar el sistema monetario en muchas partes. En los imperios asiáticos introdujeron sistemas fiscales que basado en metales preciosos, es decir, la población campesina tuvo que pagar sus impuestos en plata, lo que antes no era posible porque simplemente no había tanta plata en circulación. En Europa pasó lo mismo. Además, tuvo consecuencias inflacionarias en algunas partes del mundo, aunque es un poco discutido, pero las influencias, los fenómenos de inflación son claros, y desvincularlos de los flujos de plata sería muy atrevido. Y esas tendencias inflacionarias cambiaron la historia económica de Europa fuertísimamente entre el siglo XVI y XVII. En fin, sin entrar en demasiados detalles, creo que en esa época el mundo se conecta y estas conexiones empiezan a cambiar duraderamente el globo. Y por lo tanto, creo es justificado hablar de una globalización, aunque fuera temprana. Además, hay que estar consciente que muchas cosas que cambiaron entre el siglo XVI y XVIII a nivel global han marcado el mundo hasta hoy. Por ejemplo, por el movimiento expansionista de las potencias europeas se
llevaron algunos idiomas europeos a otras partes del mundo. Y ahí se reconstruyó el mapa lingüístico del globo en una forma como hoy existe. Digamos, en Latinoamérica se habla español, a donde llegaron los españoles en el siglo XVI, y portugués, en donde llegaron los portugueses, y inglés, en donde llegaron los ingleses. Y si en Canadá se habla en una parte francés, es porque en el siglo XVII llegaron los franceses allí. Y los migrantes posteriores, aunque eran muchos en número, ya no cambiaron eso. Y también en el mapa religioso hay fenómenos similares. Solo quiero mencionar que hoy en día la mayoría de los católicos viven en América Latina, y eso fue una cosa que se fundó en el siglo XVI. Bueno, el libro es una historia mínima, está dirigido a lectores no tan especializados, sino interesados en historia, y sirve, o por lo menos la esperanza es que sirva como estímulo. Ok, detenemos ahí el video. Bien, ok. Un segundo. Ok, regresamos a la pizarra. No, ya no puedes ver la pizarra, ¿verdad? Ok. Bien, obviamente es un poco la presentación de un libro, pero más que ver la presentación del libro, sino más bien la información que nos dice acerca de la globalización. ¿Qué estamos viendo ahí como características de la globalización, muchachos? Porque esa era la intención de ese video. ¿Qué nos está hablando de la globalización? ¿Qué nos dice acerca de eso? Pues que a pesar de que hoy en día nos parece muy normal, en la antigüedad pues no lo era, y es algo que nos ha ayudado bastante en la actualidad. A ver, otra vez, Joshua, ayúdenos. Que ahora ya nos parece muy normal. Sí, que ahora ya nos parece muy normal el hecho de la globalización, aunque sus orígenes no son de hace relativamente poco tiempo. Ok. Y pues okay. que eso mismo pues es lo que nos ha ayudado. Ok, bien. Entonces, el término globalización como tal no es una cuestión que se da con el siglo o con la entrada del siglo XXI, sino que ya se está hablando de este concepto de globalización en otros momentos, en otras épocas de la historia de la humanidad. Pero ¿qué va teniendo en común con los datos que va dando pues el autor de este libro, ¿no? ¿A qué está refiriéndose en sí la globalización? A ver si lo lograron atrapar. Porque el autor lo habla, también dice que hay por algunas personas que dicen que desde que el hombre se transforma, ¿no? De mono a esta posición recta, de posición de cuatro patas a la posición recta, desde ahí está hablando de globalización, pero algunos dicen, otros que no, pero al final del día, ¿qué elemento en común tiene? Sin importar la época. ¿Podría ser el cambio de información o de bienes? Ok, intercambio tiene que ver con circulación de mercancías, tiene que ver con un aspecto económico. Efectivamente, muy bien, Iraíz. Entonces está hablando de esa parte, aplausos para Iraíz, con esta parte de expansiones, ¿no? De mercados, de conquistas, incluso el conquistar, acuérdate antes, otros territorios, ya vi por la cascada de aplausos, tiene que ver con esta parte, ¿no? También de apropiarse de ciertos bienes y servicios. Ok, ahí está para Iraíz, dio con la clave. Isaac quiere agregar algo, adelante. Sí, Adelante, que
solamente es expansión de bienes, sino también fue cultural, porque, bueno, fue en la parte que mencionó de que se había impuesto más la religión en todos los demás lugares, bueno, especialmente en América, y también habla de que en concepto de, bueno, de localización, fue que se expanden a otras áreas, o en otros lugares, siendo, por ejemplo, que decía que se expandió al continente americano, o también en África que hubo esa relación de intercambios. Ujú. Exactamente, lo dijo ya ahí perfectamente Isaac, completando lo de Iraíz, ¿no? En esta parte de intercambios, de circulación de bienes, de mercancías, también de personas, y hay transformaciones en otros ámbitos, ¿no? En lo cultural, acuérdate que había grupos primitivos, indígenas, y la imposición de una religión, sobre todo esto de la católica. Piensa en esto de las cruzadas, ¿no? Que dice que fue para evangelizar y no fue más que saquear y conquistar otros territorios. Entonces estamos hablando de que hay conexiones, que hay conquistas. Por eso este dato que lo escribió, no sé quién lo escribió, me supongo que Ricardo Alexis, pero es muy diferente de lo que dijo del chat. Ahorita lo retomamos. Es una fase, algunos dicen que es una fase del sistema mundial capitalista, ¿vale? Y está hablando de los siglos XV. Acuérdate que viene una gran expansión del mundo, se descubren nuevos territorios, cambia la geografía que se tenía acerca del mundo, ¿no? El territorio, hasta la idea de que se creía que si uno pasaba de cierto punto en el mar, los barcos iban a caerse, ¿no? Todas estas ideas de Copérnico, y estas ideas de que el mundo, era redondo, que si no era redondo. Entonces, tiene que ver con toda esta parte, con cuestiones de expansión. Y esto nos lleva a ahora a hablar una globalización de otras características. Perdón. Y que tiene que ver con lo que en realidad escribió en el chat Ricardo, que no lo colocó, yo no lo miro, pero no sé si ustedes lo miran, pero si no, ahorita lo colocó. Con estas nuevas características, esta nueva característica, voy a la pizarra. Sí, ya no lo miro. A ver. No lo miro. Ok, no hay problema. Lo vuelvo a colocar, porque yo no lo puedo mirar, pero si está, ahí está. Pues lo acabo de agregar ahorita. Ahí está. Vamos a cambiarle el color. No, mejor otro rojo, así. Entonces, estamos hablando ahora en esta época que te toca nacer, que todavía puedes mirar algunas cosas. Hablamos de esto, la economía ahora se hace universal, la economía siempre ha buscado apertura, ya lo vimos desde los siglos XV, a eso sí recorrer un poco historia de la humanidad, pero ahora estamos hablando de otra especie de conquista. Ya no es de que voy, declaro la guerra, vengo a México y someto a los habitantes, sino que la conquista se da de otra manera, pero tiene que ver todavía con la circulación de bienes, de mercancías, de potencializar el comercio, solo que ahora ya la dominación o el control se da a nivel mundial, planetario. Antes era como muy segmentados. Todavía en el siglo XX estaba segmentado por regiones, por bloques económicos. Hoy en día estamos hablando de una apertura en todo el sistema planetario a una velocidad mucho más impresionante que en otros siglos, ¿vale? A eso va refiriéndose. Ok, ya agregué en el pizarrón. Sí pueden ver el pizarrón, ¿verdad? ¿Me indican? Sí, maestra. Ya, ahí está. Lo que Alexis dijo. En el chat, vete al chat, está Mayrani. Habla de la unificación de la economía política y cultura a nivel mundial, sino que a Mayrani agrega que el autor dice que es un disfraz de las grandes potencias mundiales para poder explotar las economías de otros países. Efectivamente, es otra conquista en otro sentido. Ok, vamos a agregar esa idea de Mayrani, la voy a agregar yo. Y voy a mover el pizarrón, muchachos, por si los que van sacando la captura. Ay, perdón, moví aquí. Y está asociado con esta
con esta última idea que Alexis nos había compartido. ¿No? Podemos agregar aquí una flechita. Ahí está. Vale. Ok. Entonces ahí tenemos, ¿no? Al final del día sigue siendo la continuidad de explotar economías, de apropiarse de los recursos de otros países. ¿Sale? El caso de Bolivia, caso incluso en México cuando se dio lo de Culiacán, iba a decir otra palabra, tiene que ver con un recurso natural que es el litio, ¿no? Finalmente el litio hoy en día es muy caro y se utiliza mucho para aparatos tecnológicos, aparatos, los celulares. Entonces, antes se apropiaron de los metales preciosos, de las riquezas que tiene otros países. Las intervenciones en Irak no ha sido más que también apropiarse de los recursos que tiene, sobre todo lo que es el petróleo. Ahora la mira está en apropiarse la riqueza de los países que poseen litio, ¿no? Por eso todos los acontecimientos que ocurrieron en Bolivia hace 1 o 2 años, ¿no? Con este presidente Evo Morales. Pero tiene que ver con eso, realmente no es contra el país, no es contra el gobierno. Esto que sucedió en donde se puso un presidente interino, ¿en qué país fue? Se me olvida, y fue de América Latina. A ver si me acuerdo ahorita el país, pero tiene que ver con esta parte. Pues fue en Bolivia. Esta parte de la apropiación de los recursos naturales y sobre todo de los recursos, sí, naturales que poseen las naciones, esta parte de apropiárselo. Estados Unidos se lo quiere apropiar, Venezuela lo único que ha hecho es defender su petróleo, defender su riqueza, por eso también esa imagen que le hacen a nivel mundial, ¿no? Porque no se ha sometido a los intereses de Estados Unidos como potencia líder. ¿Ok? Vamos avanzando en el chat. ¿Qué otra información, muchachos? Fueron las participaciones del chat. ¿Qué más podemos decir de la globalización? Así como características generales. Ya vimos a quién le atribuimos el concepto a Estados Unidos. Aquí está en línea azul. ¿Qué más podemos agregar? ¿En dónde queda plasmado, muchachos? Si dijo Estados Unidos, su estrategia económica, política, geopolítica de expansión, debe de quedar por escrito. ¿En qué documento queda? Voy a ir poniendo ahí. Ahí lo estoy colocando, ¿eh? ¿Qué sucede con esto del consenso de Washington? ¿Qué ondita con eso? ¿Sale para ir cerrando esta parte? ¿Qué es el consenso de Washington? ¿Quiénes participan? ¿En dónde se ubica? Hasta el nombre lo va diciendo, ¿no? Pues se ubica en Washington. En Washington, Estados Unidos. ¿Quiénes participan? Pues participa el Instituto Internacional Económico, creo que sería todo eso. Más o menos, a ver, se encuentra. El consenso de Washington va a ser como ese acuerdo, va a quedar por escrito, en donde justamente se va a disfrazar esta política,
esta política o estrategia geopolítica por parte de Estados Unidos para poder expandirse en todo el mundo. ¿Y quiénes van interviniendo ahí? El gobierno, obviamente el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal, el Congreso de los Estados Unidos, con la participación de algunos organismos financieros internacionales. Quizás ha escuchado el Fondo Monetario Internacional, FMI, el BM, el Banco Mundial, ¿vale? ¿Quién nos completa esa información en la pizarra? ¿Sale? Está unido con la información que está en azul. Sale, colócalo, por favor, dale vida. ¡Ánimo! Entender esto te permite entender lo que está sucediendo hoy a nivel mundial. Perdón el ruido, se me cayeron unas cosas. ¿Vale? ¿Nadie? Ok. Ahí lo dejo para quien quiera agregarlo. Tenemos que tener aquí también la otra parte. Algo que le llaman terapia de la economía. ¿Qué necesita el mundo para poder generarse esta estrategia o esta nueva forma de globalización que se está proponiendo Estados Unidos? Ya hemos vivido aquí en México, hay que privatizar las industrias, hay que desregular el mercado laboral, que ya lo vimos, ¿no? Con Peña Nieto, por lo menos en México. Hay que hacer reformas laborales. Hay que dar garantía a los derechos de propiedad. Y están enumeradas del 1 al 10. Terapia de la economía, y pongo 10 medidas para que tú lo vayas completando si es que vas armando tu acordeón. Te lo dejo yo solo enunciado. ¿Vale? Y entonces tenemos que el mundo está dividido en dos. Unos que globalizan y otros que son globalizados. Bien, y si no, date cuenta. Levanten la mano quienes tienen una laptop. Y por lo menos levanta la mano si es de marca mexicana. Una persona. Gracias. Gracias, Joshua. Levanta la mano quien tiene un celular. Todos casi, ya, eso. Ahí está. 15 personas tienen celular, ok, bajen la mano. Levanten la mano quien usa Facebook, quien tiene cuenta de Facebook. 12, 14, casi todos. ¿Quién usa WhatsApp, la aplicación de WhatsApp? Y ahí ya nos escribieron la información. Ok, bien. Ok, levanten la mano quien tiene una televisión. Ahí está, 21. Ok, gracias, bajen todos la manita. Ya había Diana Valverde que nos ayudó a colocar la información en el pizarrón. Ok, voy al chat, bajen su manita ahora sí todos. Entonces lo que quise decirte es que eres globalizado, eres consumidor de todos esos bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y que son de uso a nivel mundial. Ahorita veo lo que escribió Diego. Entonces, nosotros somos globalizados porque al final del día nosotros estamos atrapados en esta cuestión de la globalización. ¿Quiénes son los dueños de las tecnologías de la información y de la comunicación? Las grandes empresas, los poderosos, las grandes transnacionales. Nos venden, nos ofrecen servicios, productos.
utilizamos todas estas autopistas de la información que ellos nos proporcionan, nos dicen cómo compartir datos, cómo compartir imágenes, como tal, información, sonidos incluso. Consumimos al final de día, estamos bombardeados de todas estas situaciones que se pueden hacer, generar o propiciar con el uso de las tecnologías de la información, y nos lo recalcan constantemente con la televisión, en las películas, toda la publicidad que nos mandan, incluso haciendo uso de las distintas aplicaciones que tenemos, YouTube, en WhatsApp no tanto, pero en Facebook, ¿no? Entonces somos los globalizados, pero hay personas que si no consumen y no aportan nada al sistema de la globalización, simplemente tienden a ser excluidos. Ok. Vi que Diana Valverde, me parece, fue Diana, nos compartió aquí lo del Consenso de Washington, ok, por quien lo redacta, nos va diciendo que son los requisitos económicos para el buen funcionamiento de la economía mundial. Imagínense, o sea, van diciendo cómo debe funcionar la economía a nivel mundial, y por eso proponen esto de la terapia de la economía en 10 medidas, ¿no? Acá agreguemos aquí 10 medidas. ¿Vale? Las vas revisando. Déjenme ver si puedo poner color en el pizarrón para que se vaya distinguiendo. ¿Verde? Aquí tenemos el otro verde. Ok. Ya está, ahí están, se distingue. Ok. Avanzamos. Diego Arias dice, ok, nos enunció. Le dio tiempo de escribir todas las medidas. Ok. Las vamos a colocar entonces de una vez. Yo las coloco. Las 10 medidas. Estoy en el pizarrón para que las puedas mirar, ¿eh? Ahorita las coloco, dame un segundo. Ahí están las 10 medidas, las voy a estirar para que puedas mirarlas. Voy a estirar el pizarrón. Solo lamento que no se hayan colocado los puntos, pero bueno. Ahí están. Ok, ya las puedes ir mirando. Voy a ampliarlo. Solo es cuestión aquí de edición, ¿no? Propiedad, perdón, borré abajo. Revisando, velas leyendo las medidas, por favor, en lo que estoy editando aquí. La hago. Ok, vételas repasando, por favor. Ahí están ya, ¿vale? Ok, esto lo compartió Diego Arias en el chat. Yo lo único que hice fue agregarlo solamente. Lo compartió su compañero. Ahí está, ya está. ¿Vale? Ahí tenemos las 10 medidas, ¿no? Terapia de la economía, las 10 medidas. Esto era lo que iba a garantizar. Se estaba diciendo que iban a permitir el buen funcionamiento. Acuérdate que si hablamos de expansión de la economía, expansión de mercados, como nos los dijo Alexis,
implica poner unas reglas para que se permita el intercambio de bienes y servicios a mayor escala, ¿no? A nivel de todo el planeta. Tiene manita levantada Andrea y Joshua. Adelante, Andrea. Maestra, tenía una duda, pero con respecto a otra cosa. Ah, ok. Entonces deme un segundo. Ahorita vamos para allá, Sí, ¿vale? Gracias. ¿No de qué? ¿Algo más aquí que agregar, muchachos? ¿No? Creo que no veo manitas. Ok, vamos a avanzar. Aquí vamos a hacer esta pausa de la lectura, muchachos. Y solo nos falta una última parte. Yo quisiera que a ver si podemos cerrar el viernes ya el tema y cerrar también el semestre para solo calificaciones, pero dame un segundito. Ok, vamos a hacer una actividad, por favor. Dame un segundito. Sigo contigo, dame un segundo. Ay, no pude entrar. Dame un segundo porque no me dio acceso. Sigo contigo, un segundo. Andrea, mientras váyame diciendo cuál es su duda, por favor. Mi principal duda era sobre la terapia de economía, sobre las 10 medidas, pero es que era por mi internet que no me salían. Entonces, mientras usted hablaba, no sabía de qué estaba diciendo, pero ya ahorita ya lo estoy viendo. Ah, ok. Si es que como me dijo que era de otra cosa, yo pensé que era ajeno al tema, ¿no? Dije, bueno, entonces espéreme tantito. Ok. ¿Y cuál es la duda o ya no? Porque ya las puede mirar. No, ya las vi todas, entonces ya. Muchas gracias. Ah, ok, vale. Sí, yo pensé que era ¿cómo le decir? Que era de carácter personal. No, gracias. Ok, va. Voy a compartir, voy a publicar la actividad, muchachos. Ahí voy, ya estoy ahí. Ay, ay, ay. Sigo contigo, dame un segundito, por favor. Te va a llegar
la notificación. Se supone que ya te debe de estar llegando. ¿Alguien ya le llegó? Ahí está ya. Sí, ya llegó. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos haciendo la actividad y conforme termine sería todo. Perdón, ¿alguien sacó captura de toda la pantalla? Para que puedan tener el material. O por partes, ahí está la segunda parte. ¿Alguien súbala ahí al chat? Si la tiene alguien. ¿Vale? Ok, voy al chat, hay alguien en el chat. ¿Sale? Ve haciendo la actividad, está muy sencillita, la verdad. Gracias, Isaac, ya vi que cargó imagen. Ahí está. Ok. ¿Cualquier duda? ¿Sigo contigo? Disculpe, profesora, tengo una duda. Es que a mí no me aparece la actividad. ¿A usted no le parece qué? La actividad. Ok, ahí tiene dos maneras. Ingrese al aula de Teams y hay una de dos. En el muro principal, allí en publicaciones está la tarea publicada. Puede acceder de manera directa o bien se va a la pestañita de tareas y ahí ya aparece también publicada. ¿Me indica, por favor? Ok, ya la estoy buscando. Allí en la entrada de Teams, donde aparece el muro, que es la pestaña de publicaciones, ahí está publicada.
y puede darle clic al botón que dice ver tarea. Ahí entra directo. ¿Sí lo puede mirar ese? Lo que pasa es de que en el muro no me aparecía nada y ya la actualicé, ya la volví a cerrar y todo y no me aparecía nada. Ya ahorita en tareas ya me apareció, pero así en el muro no me aparece nada. Ok. Sí, ¿está usted en un celular? No, estoy en la computadora. Ok. Bueno, si no, en la pestaña de tareas. Ande pues. Pero ya la encontró, ¿no? Sí, ya la encontré. Muchas gracias, profesora. Ande pues. Sí. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Ande pues, cuídese mucho, que esté muy bien. Ya lo envié, maestra. Hasta luego. Yo igual, maestra, hasta luego. Igual, Pues, profesora. Hasta cuídese, luego. Nayeli. No vi a la otra chica, pero gracias. Que tenga buen día, profesora. Hasta luego. Bye. ¿Tiene duda? Digo no. Ya, bye. Adiós, Isaac. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profesora. Bye. Cuídese mucho. Gracias, maestra. Hasta luego. Que tenga buen día. Gracias, Aarón. Cuídense. Hasta luego. Bye, Aarón. Listo, Gracias, maestra, profesora. muchas Hasta luego. gracias. Ándele, cuídense mucho, Luis Armando, también Andrea, gracias. Igualmente. Bye bye. También ya le vi a Ricardo, a Hilary, a Daniel, a Juan Andrés. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Bye. Listo, maestro. Maestra, hasta luego. Ande, cuídese.